Bien, amados hermanos, quiero darle gracias a Dios por la hermana Viviana, que está aquí totalmente, ya sin ese aparatito que traía por ahí guardando. Bendito sea Dios, Dios ha sido bueno, a Él sea la gloria. Así que Dios le bendiga, hermana Viviana. Y adelante, hermanos, hermano Jorge, bendíganos con la palabra del Señor. Bendiciones, amén. Que Dios me lo use. Amén. Oramos, amados hermanos, por hermano Jorge. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor amado, presentándote, Señor, a tu siervo, quien nos va a predicar tu palabra. Pedimos, Señor, que seas tú, Padre, hablando, Dios mío, a través de él. Úsale para tu honra y para tu gloria, y lo que él, Señor, trae para nosotros lo recibamos, Dios mío amado, como manantial, Señor, como maná del cielo, en el nombre de Jesús. El alimento, Padre Santo, que tú has preparado para este pueblo y para cada uno de nosotros. Ahora mismo, Señor, bendice a mi hermano, Padre, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Señor, fortalécele, Padre amado, de manera especial para que él tenga la libertad tuya, Señor, de compartirnos lo que tú le has dado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches. Me gusta empezar siempre diciendo cómo están los bendecidos del Señor. Amén, gloria a Dios, bien. Gloria a Dios. Hermanos, ¿se pueden sentar, por favor? Doy gracias a Dios y a la directiva de varones por darme la oportunidad de poder estar en esta tarde, en esta noche ya, ¿verdad? Y poder compartir esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Es una palabra, recuerdo que cuando se me dio el privilegio de pertenecer a la directiva de varones, se me vino a mí este tema, hablar de este tema, y ya hace más de 7 meses que sucedió esto. Pero siempre tuve el deseo de compartir este tema, y durante ese tiempo estuve analizando, estuve viéndola, y yo lo estaba viendo de otra manera, y el martes en la noche, el lunes en la noche, el Señor me cambia todo. El mismo versículo, pero usándolo de otra manera. Y vamos a empezar. En la Biblia encontramos algunos versículos que habla de la clase de personas que el Señor está buscando. Por ejemplo, número 1, el Señor está buscando verdaderos adoradores. Dice, mas la hora viene, en San Juan 4:23 dice, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que el Señor está buscando personas, varones, hembras, que le adoren, que sean adoradores. No está buscando personas que aprendan a adorar, sino está buscando adoradores. Hay personas que aprenden a adorar y cuando adoran lo hacen muy bien, pero solamente adoran aquí en la iglesia. Mas sin embargo, las personas que son adoradores adoran todo el tiempo, adoran aquí, adoran afuera. Hay circunstancias difíciles que puedan estar pasando y aún en esas circunstancias ellos también adoran. Entonces el Señor está buscando adoradores. También el Señor está buscando hombres de verdad. ¿Qué es un hombre de verdad? Es una persona que cumple lo que dice, que si prometió algo a alguien, lo cumple y es puntual en hacerlo. En Proverbios capítulo 20, versículo 6 dice de la siguiente manera: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Dice, pero hombre de verdad, dice, ¿quién lo hallará? Cuando Dios dice, ¿quién lo hallará? Quiere decir que son difíciles de encontrar. No podemos encontrar fácilmente hombres de verdad, pero el Señor está buscando hombres de verdad. También el Señor está buscando hombres leales. En 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9 dice, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón totalmente comprometido con Él. O sea, hombres que son fieles a Él. Él está buscándolos para ayudarlos, para fortalecerlos. Dice que con su mirada Él recorre toda la tierra y que está buscando. Si dice el Señor que está buscando hombres
leales, también quiere decir que son difíciles de buscar, pero que el Señor los está buscando, quiere decir que los hay. Amén. Gloria a Dios. También el Señor está buscando hombres intercesores. En Ezequiel capítulo 20, versículo 30, la palabra del Señor dice: y busqué entre ellos hombre que hiciera vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y dice el Señor algo muy triste: y no lo hallé. El Señor está buscando intercesores. En el contexto, refiriéndose a este pasaje, la condición del pueblo de Israel se encontraba de una manera terrible delante de Dios. Tanto el pueblo, pero también los líderes espirituales, que eran los que, entre comillas, deberían estar bien delante de Dios, estaban totalmente mal delante de Dios. Entonces el Señor ya tenía su juicio. El Señor en su misericordia detiene el juicio que tenía contra el pueblo, porque Él estaba buscando un hombre. En la palabra no dice, el Señor no dijo: estoy buscando 1000 hombres. Él está buscando un hombre que se ponga en la brecha, que interceda. El Señor busca intercesores entre nosotros. Pero aquí hay una triste noticia con referente a lo que pasó en esta situación con el pueblo de Israel. Dice que no lo encontró. Amén. Hay muchos más versículos que hablan de la clase de personas, de la clase de varones, y no nada más de varones, también de mujeres, de la clase de hombres y mujeres que el Señor está buscando. Dice, está buscando adoradores, está buscando personas de palabra, está buscando intercesores, hombres de verdad. Y podemos mencionar una gran lista del tipo de persona que el Señor está buscando, o del tipo de persona que Dios quiere que nosotros seamos. Y ahorita que voy a leer este pasaje, yo le voy a pedir por favor a mi hermano, el que se dirige de allá de la pantalla, que si me puede por favor poner el título del tema. Y ahorita que el pastor estaba hablando, me confirmó de lo que vamos a hablar el Señor, de lo que vamos a hablar esta noche, que el Señor puso en mi corazón. Y de repente dice que el Señor encontró un nombre. Pero quiero que vayamos por favor a la Biblia y busquemos en el libro de Hechos. En el libro de Hechos capítulo 13, versículo 22. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: quitando les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Amén. Gloria a Dios. He hallado en David un hombre conforme a mi corazón. Cuando escuché esta palabra o esta primera frase, un hombre conforme al corazón, que es el tema que vamos a tener hoy, ya lo pusieron ahí atrás, varones conforme al corazón de Dios. Al escuchar al leer este versículo, ya hace mucho tiempo empecé a analizar las virtudes que David tenía. Y encontraba que David sí era un adorador. David era un verdadero adorador. Era un hombre que estaba apasionado por estar en la presencia de Dios. David y todo el pueblo en el capítulo 1 de Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 8, cuando David intentó traer el arca de la alianza a Jerusalén, dice que él venía con todo el pueblo y que todo el pueblo junto con él se regocijaba. Dice, venían delante de él con cánticos, venían con todas sus fuerzas cantando, tocando la arpa, con salterios, con tamborines, con címbalos y con trompetas. O sea, David venía con una alegría, con un gozo, porque él traía lo que era la presencia de Dios a Jerusalén. Y si nos ponemos a pensar, la adoración de David es el modelo que nosotros ahora usamos en estos tiempos. Nosotros de la misma manera, así como David, usamos los mismos instrumentos, nos gozamos, nos alegramos. Entonces David era un hombre apasionado. Era un hombre apasionado por estar en la presencia de Dios. También podemos encontrar que David era un hombre que respetaba a los ungidos de Dios. Sabemos, Saúl
perseguía a David. Cuando el Espíritu de Dios se retiró de Saúl, él empezó a perseguir a David. Y hay un suceso que pasa en 1 Samuel capítulo 24 versículo 6. Dice que en una de esas ocasiones que Saúl fue a perseguir a David, dice que llegaron a un lugar, una cueva, se pusieron a descansar allí. David estaba a los alrededores con sus hombres. Cuando David y sus hombres se enteran que Saúl estaba allí, los hombres que estaban con él le dijeron: es el momento, el Señor te puso este momento para que tú le quites la vida a Saúl. Y David se acercó, dice la palabra, pero dice que cuando se acercó lo único que hizo fue cortar un pedazo del manto de Saúl. Y en el versículo 6 dice Jehová, que David dijo lo siguiente: Jehová me guarde de hacer cosa contra mi Señor, el ungido de Dios. Amén. Para él era muy importante respetar al ungido de Dios, como debe de ser para nosotros en este tiempo, respetar a los ungidos de Dios. Dice que hasta su corazón se turbó del simplemente hecho de haber cortado el manto o la capa de Saúl. Se turbó su corazón porque era un hombre que sabía respetar a lo que eran los ungidos del Señor. También era un hombre que tomaba en cuenta a Dios. En Primera de Crónicas, cuando David se dirigía a la batalla con los filisteos, él antes de salir, él primero pedía lo que era el consejo de Dios. Si Dios le daba luz verde para ir, iba. Si no, él se quedaba calmado. Y es algo que podemos aprender de David, de que cuando tomemos una decisión, primero tomemos en cuenta a Dios. Entonces, David era un hombre que tomaba en cuenta a Dios para todo lo que hacía. David era un hombre que reconocía sus errores. David, como todos nosotros, también tenía debilidades, también se equivocaba, pero David tenía algo muy hermoso, algo muy bueno, David, que creo que todos debemos de tener. Yo siempre he creído que una de las virtudes más grandes que puede tener una persona es reconocer su error. Si ha pecado contra el Señor, reconocer su pecado. Y no solo reconocer, sino que también el pedir perdón. Son dos de las grandes virtudes que un hombre puede tener: reconocer su falta y pedir perdón. Y era una de las cosas que David tenía. A David se le ocurre censar al pueblo. Va y manda a su comandante, empieza a contar el pueblo. Dice que todo este censo, todo este proceso duró más o menos 9 meses. Al terminar el conteo y que le viene a dar el reporte, dice que él le pesó su corazón haber hecho esto. Reconoció que había pecado contra Jehová. Eso lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 24 en el versículo 10. Y le pidió a Dios que le quitara su pecado. Entonces él reconoció, aunque ya lo había hecho, reconoció su pecado, reconoció que había pecado contra Jehová, pero también se arrepintió de lo que había hecho. Son virtudes grandes que tiene David, que nosotros como varones del Señor debemos de tener también esas. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Analizando estas virtudes que les acabo de mencionar, podemos mencionar muchas más virtudes, podemos mencionar más versículos de la clase de persona que el Señor está buscando y como virtudes que tenía David. Podemos mencionar muchas virtudes: hombres que son pacientes, hombres que son movidos a misericordia. Hay grandes cantidades de virtudes que un hombre puede tener. Pero el Señor aquí fue donde me dijo: ponte a pensar. Y nos podemos poner a pensar. Estas virtudes que de alguna manera estamos viendo, como les menciono, puede haber más virtudes, pero estas virtudes son las que hacen a un varón conforme al corazón de Dios. Ahí viene otra pregunta que el Señor me puso: ¿o es el resultado de ser un varón conforme al corazón de Dios? Si nosotros tenemos virtudes de esas, ¿somos varones conforme al corazón de Dios? ¿O lo que nos hace conforme al corazón de Dios? ¿O el resultado de estas virtudes es ser varones conforme al corazón de Dios? Estas virtudes son el resultado de ser varón conforme al corazón de Dios. Otra pregunta:
Si este es el resultado de ser varones conforme al corazón de Dios, ¿cómo podemos ser nosotros varones conforme al corazón de Dios? ¿Será que este título, este calificativo solamente era exclusivo para David y no más? Si este calificativo, estas palabras, no solamente eran para David, la pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos nosotros ser varones conforme al corazón de Dios? ¿Cómo podemos ser nosotros varones conforme al corazón de Dios? Quiero que vayamos a leer otra vez en Hechos capítulo 13, versículo 22. Yo le voy a pedir por favor a alguien que me lo lea, por favor. Hechos capítulo 13, versículo 22 es el versículo que acabamos de leer. Hechos capítulo 13, versículo 22. Amén, hermano, por favor. Quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Gloria a Dios. Amén. Aquí encontramos la clave, o cómo podemos ser nosotros varones conforme al corazón de Dios. Dice: y he encontrado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón. Al final del versículo dice: y que hará todo lo que yo diga. Entonces ahí encontramos la clave. Ahorita que estaba hablando el pastor habló sobre la obediencia. Entonces, en pocas palabras, encontramos la clave que nos va a llevar a ser hombres o varones y mujeres también conforme al corazón de Dios, y es hacer todo lo que el Señor nos dice, todo lo que el Señor nos manda. Amén. Básicamente, el problema que muchas veces nosotros tenemos son problemas de conducta, problemas de comportamiento, problemas de obediencia. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice de la siguiente manera: que nosotros fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Entonces nosotros fuimos elegidos para obedecer por medio del Espíritu Santo. Cuando una persona es nacida de nuevo, dice que está capacitada por el Espíritu para obedecer. O sea, el Señor no nos manda y nos dice: sean obedientes y háganle como ustedes puedan, sino que el mismo Espíritu es el que nos da la capacidad, nos da las fuerzas, la fortaleza, la sabiduría para obedecer, para ser obedientes. El Espíritu es el que está de nuestro lado, o sea, el Espíritu de Dios. Pero cuando hemos sido hombres nacidos de nuevo, amén. Si una persona es desobediente, podemos a veces equivocarnos, podemos cometer errores, podemos fallar. Pero el problema es cuando constantemente estamos desobedeciendo. Cuando una persona está constantemente en desobediencia, podemos dudar que esta persona sea una persona nacida de nuevo. Amén. En este pasaje básicamente habla y nos enseña sobre la importancia de lo que es la obediencia. Amén. También encontramos cuando leemos aquí en Hechos capítulo 13, 22, cuando dice: quitando este representa Saúl. Quitando representa Saúl. Saúl representa por una parte, representa al no regenerado, a la persona no regenerada, que no ha nacido de nuevo, pero que está aquí en la iglesia. Podemos decir que están en las iglesias. Personas que están allí con Dios, pero que el corazón de ellos no está con Dios. Esas personas también puede haber, aquí no las hay, ¿verdad? Pero puede haber ese tipo de personas que también, que están en la iglesia. Él estaba entre comillas, estaba con Dios, pero su corazón no estaba con Dios. Al contrario, David era un hombre que sí estaba con Dios. Y es el que representa al hombre que ha sido restaurado, al hombre que ha sido nacido de nuevo, al hombre que está haciendo la voluntad de Dios. La palabra obediencia significa
en la Biblia, oír inteligentemente, prestar atención a lo que nos está diciendo, en este caso a lo que nos dice Dios, prestar atención, escuchar atentamente, discernir lo que estamos escuchando, ser doces y atendidos. Esto es lo que significa en la Biblia la palabra obediencia. Para Dios es muy importante que seamos obedientes a su palabra. Esta es la clave para ser un varón conforme al corazón de Dios. En 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Queremos muchas veces hacer tantas cosas nosotros para alcanzar el favor de Dios. Muchas veces hacemos ayunos, no que los ayunos sean malos, pero ¿qué nos ganamos nosotros con ayunar si estamos desobedeciendo a Dios? No va a servir nada. ¿Qué pasa muchas veces? Que oremos, pero en realidad no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. El Señor nos ha capacitado para ser obedientes, pero no podemos estar diciendo que estamos ayunando, haciendo sacrificios, cuando en realidad estamos siendo desobedientes a lo que es la palabra de Dios. Entonces es mejor la obediencia que los sacrificios. Con esto no quiero decir, hermanos, que no ayunen, deben de ayunar. Pero vamos a estudiar un poquito más profundo la historia de Saúl y a ver cómo es que se dio este versículo. Cómo es que Dios dijo que había encontrado en David un hombre conforme al corazón de Dios. Y les voy a pedir por favor que vayamos al libro de Primera de Samuel. Al libro de Primera de Samuel capítulo 12, versículo 13 al 15. Y dice la palabra del Señor. Aquí lo que vamos a encontrar en este versículo es una exhortación que hace Samuel al pueblo. Y dice de la siguiente manera: y ahora pues, he aquí que el rey que habéis elegido, el cual pediste, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temieres a Jehová y le sirvieres, y oyeres su voz, y no fueras rebeldes a la palabra de Jehová, sino tanto vosotros, dice, pero el rey, primeramente, el rey que reina sobre vosotros, servir a Jehová, vuestro Dios, dice, harás bien. Mas si no oyeres a la voz de Jehová, y si fueras rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres cuando venían en el desierto en Egipto. Amén. Aquí el profeta Samuel, el juez, que es el que estaba juzgando al pueblo en esos tiempos, se acerca a ellos. Ok, ya tienen a su rey, ustedes lo pidieron. En el capítulo 8 habla cuando el pueblo le pide rey a Samuel. Samuel ya era viejo, entonces él puso a sus hijos para que le ayudaran. Pero sus hijos agarraron mala reputación, no estaban haciendo bien las cosas. Entonces el pueblo viene, se queja y le dice a Samuel que ellos necesitan rey, pero ellos lo que querían es ser como las demás naciones. Porque queremos que nos des un rey. Ya les trajo el rey y esto no le gustó a Samuel. Entonces que fue, oró al Señor y el Señor les dijo, como que le dijo, no te preocupes, no te han desechado a ti, sino a mí es el que han desechado. Pero dale lo que quieren, pero que también sepan las consecuencias que tiene o las obligaciones que tiene tener un rey. Ok, aquí ya les dijo, él les explicó, ok, aquí tienen a su rey y les está exhortando a que tengan buen comportamiento, a que sean obedientes a la palabra del Señor. Esta enseñanza no es nueva. Esta enseñanza ya viene desde años atrás. Desde el principio el Señor mandó a ser obedientes. Y esta enseñanza viene siendo la misma. Hasta ahora viene siendo la misma. Para ellos no era algo nuevo. El Señor ya les había hablado de la misma manera. Ya los había exhortado a que estuvieran en obediencia. ¿Tú quieres que te vaya bien? Sé obediente. Cuando una persona, cuando un predicador te habla de prosperidad, te tiene que hablar primeramente de la obediencia. No estamos en contra de la prosperidad, pero si alguien viene a hablarte de prosperidad,
te tiene que hablar de la obediencia, porque la obediencia trae como resultado bendición. En Deuteronomios capítulo 28, versículo 1 dice, aquí también lo dice, pero yo te digo que esas palabras no eran extrañas, no eran ajenas al pueblo. Dicen en Deuteronomios capítulo 28, 1, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardarla y ponerla por obra, todos sus mandamientos que Jehová tu Dios te mandó, Él te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y si seguimos leyendo en ese capítulo, menciona una lista maravillosa de bendiciones que el Señor tiene preparada para nosotros. Son para nosotros. Son para nosotros. Las bendiciones son para nosotros. Pero el único que tenemos que hacer es ser obedientes al Señor. Buscar de ser obedientes. A Josué le dijo lo mismo, dice: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a mi siervo Moisés te mandó. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas y para que todo lo que tú hagas, todo lo que emprendas, tú seas prosperado. Entonces, estas palabras no eran nuevas y no son nuevas para nosotros. A nosotros se nos ha hablado de la obediencia. Estas palabras nosotros ya las conocemos. Sabemos que si somos obedientes vamos a recibir bendición. Si no somos obedientes, ¿cómo vamos a exigir o cómo vamos a esperar bendiciones? Si a veces se nos dan las cosas, es por la misericordia de Dios, es por su gracia. Podemos entender también que hay situaciones que nosotros no entendemos que pasan. A lo mejor hay personas que estamos en obediencia, que estamos tratando de ser obedientes y pasan cosas. No las entendemos. Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere. Él es Dios, Él es soberano. Amén. Entonces aquí otra vez vuelvo a mencionar. Entonces aquí Samuel les dice, no sean rebeldes. No sean rebeldes, porque la rebeldía no les va a traer nada bueno. Dice, sean obedientes al Señor, todo va a salir bien. En pocas palabras, si tú eres obediente, si el pueblo y el rey que escogieron obedece la palabra del Señor, ustedes serán una nación bendecida. Amén. Y no hay vuelta atrás. Entonces en este momento podemos decir que, leyendo hasta aquí, podemos decir que no había excusas para el pueblo, ¿verdad? Ni para nosotros puede haber excusas, porque nosotros, como les mencioné, como mencionó la palabra, ya estamos capacitados por el Espíritu para obedecer. Entonces que no tenemos excusas. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra, porque hemos sido instruidos en la palabra. Entonces nosotros no tenemos excusas. No quiere decir que no podemos fallar, pero no podemos estar constantemente pecando delante de Dios. Amén. La enseñanza sigue siendo lo mismo. En Juan capítulo 14, versículo 15 dice, Jesús les dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Amén, gloria a Dios. Guardar se refiere a obedecer. Sí. Amamos a Dios, amamos a Jesús, Amén, amamos lo que Él hizo por nosotros, guardemos su palabra, guardemos sus mandamientos, seamos obedientes. Entonces hasta este punto, si Jesús lo dijo, quiere decir que esta enseñanza sigue siendo la misma, no ha cambiado, viene siendo la misma. Ahora bien, si vemos en el capítulo de Samuel, capítulo 13, versículo 2, vamos a leerlo. Primera de Samuel. Primera de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 13. En el capítulo 13 yo voy nomás a mencionar un detalle. Aquí en el capítulo 13 va a pasar algo muy importante aquí en el pueblo. Y vamos a leer poco a poco. Primeramente, en el capítulo 13, versículo 1 dice, había reinado ya Saúl 1 año. Cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonathan en Gabá de Benjamín. Okay, aquí menciona primeramente, aquí Saúl tenía solamente 2 años, ¿ok? 2 años que había comenzado a reinar. Entonces no había pasado mucho tiempo de que habían escuchado las exhortaciones del profeta Samuel acerca de la obediencia.
acerca de la obediencia. Y fíjate lo que pasa. Pasa algo muy importante. El Señor, en la primera batalla que el Señor le manda que vaya Saúl a pelear contra los filisteos, es la primera batalla. El Señor los manda y vamos a leer el versículo. Veamos qué fue lo que pasa. Dice en el versículo 6: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprietos, porque en el versículo dice que el pueblo filisteo ya estaba bien preparado para la batalla. Dice que entre ellos había 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo y un pueblo numeroso como la arena del mar. Entonces este pueblo ve a los filisteos y estaban en aprietos. Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos y en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galán. Pero Saúl permaneció aún en Gilgal y todo el pueblo iba temblando. El pueblo ya tenía miedo. Y esperó allí 7 días. Ok, aquí va la batalla. Dice, esperó 7 días. ¿Por qué? Porque Samuel le dio instrucciones. Dice, espera 7 días. Dice, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice, versículo 9: entonces dijo Saúl, tráeme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció holocausto. Amén. En el versículo 9, ok, está pasando esto. Que Samuel le da instrucciones sencillas, no eran difíciles, ¿verdad? Le da sencillas instrucciones a Saúl. Le dice, espérame allí, 7 días, yo voy a llegar, espérame allí. El pueblo se empieza a asustar porque ve que los filisteos están bien armados, eran hombres fuertes y estaban listos. Dice que el número de ellos era como la arena del mar. Entonces estos se asustaron. El rey también se asustó, de alguna manera se asustó, también tuvo temor. Y entonces en el versículo dice, pues se tardó, ya Samuel se tardó, así que yo voy a buscar por mi propia cuenta. Y dice que él mandó traer holocausto y ofrendas de paz y ofrecerlos en holocausto. Pregunta, ¿esa fue la orden que Samuel le dio? Entonces, ¿por qué? Esto suena bonito, ¿no? Como que estaba ofreciendo ofrendas al Señor. Suena muy espiritual, suena bonito. Pero ¿quién le dijo a él que presentara esto? La única orden que se le dio es que esperara hasta que Samuel llegara. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle. Ay. Muchas veces nosotros nos precipitamos, nos podemos precipitar así como lo hizo Saúl, nos precipitamos. Estamos pasando por situaciones y en vez de esperar y confiar en el Señor, nos asustamos, nos adrementamos y tomamos decisiones que no debemos de tomar. A veces suele pasar con nosotros, y aquí nos está enseñando que debemos ser obedientes al Señor, esperar a su palabra. Si el Señor ya nos dijo algo, debemos esperar aunque las situaciones parezcan ser adversas a lo que estamos presenciando. Ok, llega Samuel y le dijo, Samuel fue el grano, él no anduvo con rodeos. Yo pienso que el rey todo no terminaba de hablar y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho? Y Saúl le respondió, aquí luego él se quiso lavar las manos, le quiso echar la culpa al profeta, porque vi que tú no venías dentro del plazo señalado. Aquí como que quiso echarle la culpa al profeta, le quiso echar la culpa a Samuel. Tú no viniste, tú me dijiste que ibas a llegar y tú no llegaste, así que como vi que tú no llegaste, pues te adelanté. Porque dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban
reunidos en misma, me dije. Fíjate lo que dice. Me dije. Entonces nadie le dijo a él, nadie lo ordenó. Dije, me dije yo mismo. O sea, yo hablé conmigo mismo y yo me dije, voy a presentar, voy a hacer esto. Entonces este no se gobernaba por Dios, ¿verdad? No era gobernado por Dios, sino que se gobernaba él mismo. Entonces, fíjate, muchas veces hay en la iglesia también personas que se quieren gobernar, que nos queremos gobernar nosotros mismos. Nos decimos nosotros mismos y nosotros mismos actuamos y el Señor ni en cuenta, no tomamos en cuenta a Dios. Fíjate qué importante tomar en cuenta a Dios. Entonces Él dice, me dije a mí mismo. Está como los que construyeron la torre de Babel, ¿no? Nos dijimos entre nosotros. O sea, ¿qué pasa aquí? ¿Qué onda? ¿Son solos ustedes? Entonces me dije a mí mismo, ahora descenderán los filisteos contra mí. Él pensando en él nada más, descenderán contra mí. Él nomás era yo. Me dije yo y me vienen contra mí a matarme a mí. Amén. Vienen los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Entonces, otra palabra, wow, tremenda. Dice, me esforcé. Repite conmigo, me esforcé. Ay, ay, ay. Esto suena, wow, que dice este varón tremendo. Se esforzó el ingrato. Se esforzó, dice. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. El que no conociera, si leemos este texto y una persona que no conoce la Biblia diría, wow, qué hombre tan tremendo, qué iniciativa. Imagínate ofrecer holocausto al Señor, tremendo este hombre. Amén. Dice, me esforcé y ofrecí holocausto. Fíjate que la palabra del Señor, esta palabra es un poquito fuerte, pero fíjate lo que dice en Isaías 64:6, dice, que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Está muy fuerte lo que significa esto, ¿verdad? Pero nuestros esfuerzos, lo que nosotros hacemos por nuestra cuenta, sin la guía de Dios, no valen nada. Son como trapos de inmundicia. Nosotros no somos nada sin Dios. No somos nada sin Dios. Amén. Gloria a Dios. Así son nuestros esfuerzos, dice, son nuestros propios esfuerzos, así son de una mente carnal. Son una mente carnal, no está un corazón que está sujeto a la voluntad de Dios, nada de eso, sino que son solamente movidos por emociones y por nuestra propia conveniencia, nada tiene que ver con Dios. Y aquí estaba pasando esto, él estaba actuando por su propia voluntad, nadie le ordenó a él y no le correspondía a él ofrecer nada de esto. Lo único que dice la palabra sobre que nos esforcemos, dice es que nos esforcemos en la gracia. ¿Qué significa eso, que nos esforcemos en la gracia? Que creamos en la palabra de Dios, que le creamos a él, amén. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Amén. Locamente has hecho. Le dice, locamente has hecho. ¿Cuántas veces nosotros también, por no escuchar o no ser obediente, locamente hacemos las cosas? Cuando somos desobedientes a Dios, locamente actuamos, locamente hacemos las cosas. Cuando damos mal ejemplo a nuestros hijos, locamente nosotros nos estamos portando. Cuando damos malos ejemplos, cuando robamos en nuestros trabajos, locamente, porque estamos desobedientes, locamente estamos actuando. Cuando descuidamos nuestra relación con Dios, locamente estamos actuando. Cuando mentimos a nuestras esposas y las engañamos, locamente estamos actuando. Cuando miramos a otras mujeres, locamente nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo a Dios. Locamente hacemos cuando nosotros hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Amén. Locamente hacemos. Todas estas cosas traen consecuencias. Muchas veces nos preguntamos y a veces estamos pasando situaciones difíciles y le venimos y le pedimos a los pastores, a las hermanas, al grupo de intercesión, Señor,
le pedimos que oren por nosotros, que reprenda, y empezamos nosotros mismos, hasta nosotros mismos reprendiendo al diablo cuando el Señor es el que está poniendo la mano sobre nosotros, porque Él nos ama, y a veces es necesario que el Señor nos dé nuestro jalón de orejas. Entonces, si estamos actuando mal, a veces el Señor va a permitir, si nos equivocamos, si estamos haciendo algo que no está correcto, a veces el Señor va a tener que usar esa manera, porque nos ama. Es como cuando nuestros hijos, nosotros los regañamos, los castigamos, si están haciendo mal lo hacemos. ¿Por qué? Porque los amamos, porque queremos lo mejor para ellos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Él, así de la misma manera, Dios lo hace con el pueblo. Pero aquí también ellos ya sabían, ya se les había advertido, ya les había dicho, el profeta ya les había hablado. Dice, entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Amén. Un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Entonces allá había una consecuencia. El Señor dice, ya Samuel ya le había dicho, el Señor, si tú hubieras obedecido, ya el Señor hubiera establecido tu reino para siempre. Pero como no, aquí solamente le dijo una cosa, tu reino no será duradero. Amén. Fíjate que todo trae consecuencias. Hay muchos de nosotros que todavía estamos luchando a causa de las malas decisiones que tomamos en nuestro pasado, o de la desobediencia que tuvimos en nuestro pasado. Muchas veces hay personas que todavía traen arrastrando eso. Todo trae consecuencia. Todo trae consecuencia. La desobediencia trae consecuencia. Y cuando una persona es desobediente y no se arrepiente, no viene delante de Dios y se arrepiente de todo corazón, y lo sigue haciendo, como que eso se hace costumbre, como que la desobediencia o el pecado como que lo está esclavizando más, hasta tal punto que ya no puede ver, no puede discernir bien. Y vamos a leer un poquito más sobre Saúl en Primera de Samuel. Saúl insiste en la desobediencia, o persiste en desobedecer, no entendías. Saúl, me estoy equivocando, Samuel y Saúl. Vamos a leer en el capítulo 15, versículo 1 y 3. Y aquí vemos cómo el rey todavía está en las mismas, o peor todavía. Dice en el capítulo 15, versículo 1, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Nuevamente le dice, ahorita Samuel ya venía a ungirlo. Ya el Señor ya lo había mandado, a pesar de lo que había pasado, el Señor ya venía a ungir a Saúl. Dice, pero esté atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec e Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto e iba a la tierra prometida, ellos tenían que cruzar por la tierra de los amalecitas. Amén. Entonces Israel, el pueblo, Moisés mandó un grupo de personas, ¿no?, para que hablaran con los líderes de los amalecitas, para que les permitieran pasar por ahí, que les permitieran pasar, que dejaran que comieran allí y que ellos pasaran en paz sin ningún problema. Dice, pero Amalec no quiso. Entonces ellos tenían una cuenta ahí con el Señor. Entonces Samuel, por mandato de Dios, va y le dice a Saúl, dice, ve pues y llega a la tierra de Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres y mujeres y niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asno. Este versículo va a ser uno de los preferidos de los ateos, ¿verdad? ¿Cómo que tu Dios mandó a hacer todas estas barbaridades? Nosotros vemos este versículo, no lo podemos entender.
Hay cosas que nosotros no podemos entender. No podemos entender la mente de Dios tan profundamente. Hay cosas que el Señor no nos va a dar una explicación. Él es Dios, Él puede dar y quitar vida. Así de fácil, ¿verdad? Amén. Pero entonces aquí les dice que mate a todos. Nosotros muchas veces vemos las cosas de abajo para arriba, pero Dios ve de arriba para abajo. Dios conoce los corazones. ¿Ok? El Señor manda y les dice, ve y mata a todos. No dejes a nadie. A nadie. Y esto simboliza de alguna manera cómo el Señor ve el pecado. El Señor aborrece el pecado. Simbólicamente podemos decir que el Señor ve de esa manera el pecado. Él lo aborrece. El pecado, el Señor aborrece el pecado. Entonces, Él quiere destruir todo lo que haga de pecado en nuestras vidas. El Señor no le gusta. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la cruz y Él padeció allí por nuestros pecados, cuando Jesucristo dijo, oh Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque el Señor había quitado la mirada de Jesús, porque era tanto el pecado que Jesucristo traía sobre Él, que el Señor no lo podía ver. El Señor es santo, pero todo ese pecado era de nosotros, y el Señor todo ese pecado lo llevó allá en la cruz del Calvario. Entonces, así, de esa manera, te lo puede decir, tan cruel, pero así el Señor ve el pecado. No le agrada el pecado al Señor. Amén, lo aborrece. Amalek representa o simboliza de alguna manera todo lo que se opone al propósito de Dios. Era necesario quitar todo lo que se opone al propósito de Dios. El pecado se opone al propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en pecado, nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios y el Señor no puede obrar en nuestras vidas. Dios es un caballero, el Señor no nos forza nada. Dios es un caballero. Entonces, el pecado siempre va a estar allí para estorbar con el propósito de Dios, pero Dios va a cumplir su propósito. Aunque a veces nos tenga que doler, el Señor va a cumplir su propósito, y es necesario que nosotros quitemos todo aquello, por muy pequeño que nosotros lo veamos, que lo quitemos, que matemos todo lo que sea en nuestros corazones que no le agrada a Dios. Amén. Ayúdanos. Versículo 8 de ahí del mismo capítulo. Vamos a brincarnos al 8. Y tomó, dice, ok, le mandó primero, entendamos este punto para que quede claro. Él va y le da una orden, mata todo, quita todo, no dejes nada, absolutamente nada. Pero en el versículo 8, ahí vemos a Saúl de una manera tan, como que, no sé, que estaba pensando. Realmente él estaba en contra de Dios. Cuando una persona desobedece a Dios, está en contra de Dios. Amén. En el versículo 8 dice, y tomó vivo a Gad, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Amén. Él estaba obstinado en como que ir en contra de Dios, como que él pensaba lo que muchas veces piensan unos. Dice que donde abunda la gracia, donde abunda el pecado, abunda la misericordia, abunda la gracia. Como que él decía, entre más hagan mal, más la gracia de Dios va a estar con nosotros. Muchos pueden usar mal ese versículo, pero no. En el versículo 21, y quiero nomás recalcar esto, en el versículo 21 de Romanos capítulo 5, versículo 21 dice, pero ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveremos en el pecado para que abunde en nosotros la gracia? No, el mismo Pablo les dice como que los romanos estaban un poquito confusos. Yo puedo pecar, tomo la gracia, va a estar sobreabundando hacia mí, va a estar, la gracia va a estar siempre. La gracia cubre multitud de pecados, sí es verdad, sí los cubre, pero por favor, ya nosotros no podemos seguir pecando. Si hemos muerto al pecado, no podemos estar viviendo en el pecado. Amén. Dice Pablo en el versículo 22, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir en pecado? Amén. Y como que esto no lo entendía a él, porque ya se le había dado una instrucción, pero él seguía en lo mismo. Amén. En el versículo 13, en el versículo 11, vino luego la palabra de Jehová a Samuel en el versículo 10 y diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí
y no cumplió mis mandamientos. Todos los que estamos en contra de la palabra de Dios, todos los que somos desobedientes, estamos en contra de Dios. El versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí que se levantó un monumento, y le dio vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Amén. Este Samuel estaba realmente loco, locamente. Saúl, perdón, Saúl. Estaba mal este hombre. Fíjate que todavía él, como que después de que desobedeció y de que dejó vivo al rey y todo lo bueno de los amalecitas, todavía viene y se levanta un monumento. Él se premia solo. Él viene y se levanta un monumento. Me imagino a él todavía pasando por el monumento, orgulloso de lo que había hecho. Todavía él viene así. Viene y dice, se hizo un monumento y le dio la vuelta, él orgulloso por la victoria que había tenido. Versículo 13. Y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Imagínate, todavía viene aquí, ¿verdad? Viene todavía Samuel y lo recibe: bendito seas tú de Jehová. Ay, estas palabras. Se oye como un hombre muy espiritual, ¿no? Yo he cumplido, fíjate todo lo que dice. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Todavía él estaba, yo cumplí. Todavía no entendía lo que estaba haciendo. Samuel, versículo 14. Samuel entonces dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y bramidos de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Ay, este hombre oyó cosas que no. Que como que hay muchos animales y todo esto, ¿qué? ¿Qué está haciendo aquí? ¿De dónde lo agarraron? Y Saúl le respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo, allí dice, porque el pueblo, no él, fue el pueblo, ahí se estaba justificando otra vez, porque el pueblo perdonó para sacrificar a Jehová tu Dios, ya no era su Dios, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces parecía como que él quería justificarse, ¿no? Dice, el pueblo fue, yo no fui, el pueblo lo trajo y lo hemos traído para ponerle un sacrificio. Entonces, versículo 16, entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho en esta noche. Y le respondió: di. Y él le dijo: Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de la tribu de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te ha enviado en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que tú los acabes. Amén. Le volvió a recordar las palabras que él les había dicho. Fíjate, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante nosotros que también seamos obedientes y que matemos todo aquello que tenemos en nuestras vidas que no nos deja cumplir el propósito de Dios? Muchas veces nosotros, cuando llegamos a la iglesia, que el Señor empieza a obrar nuestras vidas, presentamos y decimos: oh, el Señor me ayudó y dejé de tomar, dejé de fumar, dejé de decir malas palabras. Pero ¿qué hay de esas cosas pequeñas que nosotros no podemos ver, pero que son realmente graves en nuestras vidas? Todo lo que pensamos, todo lo que hacemos en secreto. Debemos entender que Dios nos ve. Nosotros nos vemos y Dios nos ve. ¿Qué hay de todas esas cosas pequeñas que nadie ve, pero que Dios sí ve? Amén. Dice: Jehová te envió una misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Por qué? Estaba nomás puesto su mirada en lo material, como que su corazón estaba enfocado en lo material. Él vio todo aquello hermoso y lo vio bien para él, y él lo tomó para él. Amén. Era de alguna manera avaricia. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, fíjese, el versículo 20 está impactante. Respondió Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová
y fui a la misión que Jehová me envió. Cuando una persona está en pecado constantemente, se acostumbra a estar peque y peque, que ya no puede ver las cosas, ya no tiene discernimiento de lo bueno y lo malo. Él todavía estaba terco que estaba haciendo la voluntad de Dios, hasta se lo dice al mismo profeta. Dice, antes bien he hecho lo bueno, porque cumplí la misión que me encomendaron. Versículo 22, y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas, como que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura. Ahí le dice nuevamente, es mejor. Todos los sacrificios no valen, es mejor ser obedientes a tu palabra, y tú has sido desobediente. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Fíjate, yo no sabía esto, y qué tremendo. Fíjate, qué pecado él se estaba llevando. ¿Qué pecado se estaba llevando él? El pecado de rebeldía, de desobediencia, el Señor lo compara con la adivinación, como aquellas personas que hacen eso, o como aquellas personas que van a hacer eso. El Señor lo ve un pecado grave, sí. Lo compara como la adivinación, como el pecado de adivinación, y como ídolo de idolatría, la obstinación. Todavía como idolatría, la desobediencia como idolatría, como aquellos que se vienen y se postran ante las imágenes y los adoran. Así, de esa magnitud, el Señor ve a la rebeldía. Amén. Aleluya. Entonces Samuel, versículo 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tu palabra, porque temí al pueblo. Ahí ya está diciendo, él ya tenía más miedo al pueblo que a Dios. Temí al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona pues ahora mis pecados. Aquí otra vez él también como que siempre se quería excusar, siempre él temía al pueblo, o sea, el pueblo me empujó a hacer esto. Entonces ella se estaba otra vez lavando las manos. Amén. Y Samuel respondió, no volverás contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, se asió de punta su manto, y se rascó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Amén. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que mienta. El Señor ya había decretado, ya le había quitado su reino, ya no se iba a arrepentir. Y dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. A él le importaba que no quedara en vergüenza con el pueblo, sino que lo honrara delante del pueblo. Que me honres delante del pueblo, y vuelvas conmigo para adorar a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Ya Samuel ahí ya no, sino que Saúl quería como de alguna manera hacer algo bueno y quiso adorar a Dios, pero ya no. Después dijo Samuel, traerme a Gad, rey de Amalec. Y Agag vino él alegremente, y dijo a Agag, ciertamente ya pasó la amargura. Viene el rey, y él venía contento porque se le había perdonado. Y Samuel dijo, con tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Amén. Tenía que terminar con todo. Por eso les vuelvo a mencionar, hay que terminar con todo lo que tengamos dentro de nosotros que no le agrada a Dios, que estamos pecando contra Dios. Tenemos que matar todo pecado, aunque muy pequeño parezca, porque esos son los que son más graves. Amén. Y lo quitó y lo mató. Adelante, capítulo 30, versículo 34. Y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió después, y vino Samuel a Saúl, y en toda su vida, y nunca vio Samuel a Saúl en toda su vida. De ahí para adelante
ya Samuel ya no vio a Saúl. Amén. Fíjate que qué importante, ya voy a terminar, qué tan importante es el obedecer a la palabra de Dios. Como les mencioné, nosotros estamos capacitados por el Espíritu para ser obedientes. En el siguiente capítulo, en el capítulo 9, Samuel unge a David como rey de Israel, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre con errores, pecó, podemos ver sus fallas y todo, pero era un hombre que se arrepentía de todo corazón delante de Dios, y que cuando el Señor le mandaba un castigo por consecuencias de su pecado, él lo afrontaba fielmente. Amén. Pero él supo reconocer su pecado y arrepentirse de todo corazón. Gloria a Dios. Dios nos llama a ser obedientes. Él quiere que nosotros seamos hombres conforme a su corazón. Si nosotros somos hombres conforme al corazón de Dios, vamos a ser también personas, vamos a ser también matrimonios conforme al corazón de Dios. De aquí se desata todo. De ser obedientes se desata todas las bendiciones, vienen todas las bendiciones de Dios. Si nosotros somos varones conforme al corazón de Dios, vamos a ser ministros conforme al corazón de Dios. Amén, gloria a vamos a Dios. ser ujieres conforme al corazón de Amén. Dios. Vamos a ser salmistas conforme al corazón de Dios. Vamos a ser maestros conforme al corazón de Dios. Vamos a ser esposos, matrimonios conforme al corazón de Dios. Vamos a ser padres conforme al corazón de Dios. Aquí hay jóvenes que tienen novias. Los jóvenes también, si son obedientes, van a vivir un noviazgo conforme al corazón de Dios. Vamos a ser líderes, vamos a ser cristianos conforme al corazón de Dios. Y todo se basa en la obediencia. ¿Cómo? Cada uno de nosotros sabemos ¿Cuántos años tiene? en lo que estamos fallando. Ahora. Es un buen momento para que No es meditemos cierto, no es cierto. y que le digamos al Aguanta Señor que nos todavía. ayude a Se ser entiende. obedientes. Que guardemos 21. nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Amén. Hombres conforme al corazón de Dios. Que Dios los bendiga.